No sé si se dieron cuenta, pero ya les puse ahí la lista de asistencia en el chat para que se vayan apuntando. Eh, Voy a empezar con lo que viene siendo una clase que es sobre la reactancia capacitiva. Pero pues antes que nada tenemos que ver cómo funciona un capacitor y qué es la reactancia capacitiva. Entonces, antes de empezar con análisis de reactancias, pues es más fácil para mí explicártelo por medio de un video que hacerte todo el dibujito aquí y demás. Entonces, con un video ya está elaborado. Entonces vamos a empezar con qué es un capacitor, ¿sí? Y luego ya vamos a ver varios videos y después vamos a hacer los análisis en la libreta para pasar a lo que tienen que ver con los filtros capacitivos. A partir de reactancia capacitiva, esto ya se toma como en cuenta para el segundo parcial. O sea, este es el primer tema del segundo parcial. Técnicamente ya el lunes, ya no tenemos clase, tengo clase con los quintos. Entonces, el lunes empezamos ya con el segundo parcial, digo, para que vayan terminando todas las asignaciones que tienen ahí pendientes. Entonces, vamos a dejar reactancias capacitivas y filtros y regulación, también es otro tema, regulación, y ahí terminamos con las fuentes para el segundo parcial, antes de pasar ahora sí con circuitos con transistores. ¿Sí? Nada más déjenme que se me abrió aquí una página de las noticias. No sé por qué se ponen siempre las páginas de la... no. Bueno, vamos a empezar, bueno, déjame quitar aquí esto y déjame empezar a compartir. Es que tenemos que una clase, un video previo que es un capacitor. Ok, aquí está, déjame, ahí está. Pues vamos a empezar, pues va a haber varios videos, como te decía, porque es más fácil que se entienda por medio del video. Entonces vamos a empezar ahora sí a compartir, compartimos con el equipo del sonido. Es una de las tareas más difíciles para mí enseñar lo que tiene que ver con reactancias para que se visualice bien. Ajá. Aquí estamos. Vamos a ver si, bueno, creo que es otra cosa. Es una De más de 35 años, esta es la cantidad de cerilla que tiene atrapada en sus oídos ahora. Ok. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha? Sí. Ok, ahí va, muy bien. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Fabián Razo, soy instructor en la compañía Trafomex. En esta ocasión vamos a revisar qué es un capacitor y cómo funciona. Un capacitor es un elemento o dispositivo que tiene la capacidad de almacenar energía potencial eléctrica y carga eléctrica. Esta capacidad se le llama capacitancia y se mide en farads en honor a Michael Faraday. Un capacitor se representa por medio de dos placas paralelas entre sí que están separadas por un material llamado dieléctrico y además tienen una cierta área de sección transversal que las identifica. Hay una fórmula que representa todo esto, que es que la capacitancia de un dispositivo va a ser igual a la constante dieléctrica por el área de sección transversal de las placas entre la distancia de separación que existe entre ellas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros lograr tener un capacitor? Solamente son dos placas separadas por un aislante o dieléctrico que impide que haya interacción de corriente entre el polo positivo y el negativo. En este caso, cuando nosotros subimos el voltaje de la batería, ocurre un fenómeno donde podemos ver que comienza a haber líneas de campo eléctrico y las placas se comienzan a cargar en forma positiva y negativa. Nosotros tenemos una fuente de corriente directa. También la separación de las placas es de 10 milímetros y el área de las placas es de 100 milímetros cuadrados de ambas. Tenemos un medidor de capacitancia. Tenemos la representación de la carga almacenada en las placas
y de la energía almacenada entre ellas. Vamos a utilizar un multímetro también para saber cuál es el voltaje de nuestra fuente, que es de 0.125 volts. Mientras nosotros seguimos incrementando este nivel de voltaje, la carga de las placas, la energía almacenada se va incrementando y las líneas de campo eléctrico también. En ocasiones este campo eléctrico es tan fuerte que los capacitores llegan a vencerse, se rompe la rigidez dieléctrica y ocurre una conducción de corriente, un cortocircuito entre las placas. Este capacitor ya no funciona cuando ocurre este cortocircuito porque el aislante ya está perforado. En un capacitor se le llama dieléctrico a este aislante, por eso el nombre de rigidez dieléctrica, para la propiedad que tiene este elemento para impedir que ocurra un cortocircuito entre sus placas. Así que el capacitor, mientras no esté en cortocircuito, está funcional. Seguimos incrementando el voltaje y así tenemos ya completamente cargadas las placas, polarizadas, positivo y negativo. La carga de la placa está al máximo, la energía almacenada también, y tenemos una capacitancia en este sistema de 0.89 por 10 a la menos 13 farads. Ahora, si nosotros revisamos el voltaje entre las placas, nos va a dar también 1.5. Nosotros llevamos a 0 volts este sistema y tenemos que nuestro capacitor ya está cargado. La capacitancia se mantiene, pero la carga ya no, ni la energía almacenada, ya que ya no tenemos la fuente de tensión que es de 0 volts ahora. Pero ¿cómo podemos cambiar esta capacitancia? ¿Cómo podemos nosotros tener un capacitor de mejores características? Lo único que tendríamos que hacer es, volvemos nosotros a alimentar con nuestra fuente. Tenemos dos alternativas, bueno, en realidad son tres. Una de ellas involucra cambiar el tipo de aislante, el tipo de dieléctrico que existe entre las placas, pero en este caso es el aire, no lo vamos a cambiar. Hay otros materiales, ¿verdad? Pero en este caso no lo vamos a cambiar. ¿Qué podemos hacer? Variar el área de las placas. Nosotros podemos llegar hasta variar, en este caso, 4 veces el área de las placas. Se va a estar incrementando y podemos ver cómo la capacitancia, la carga de la placa y la energía almacenada también se están incrementando. Llegamos a 400 milímetros cuadrados de área y vemos cómo la capacitancia ya se incrementó bastante, además de la carga de las placas y la energía almacenada. ¿De qué otra forma puedo yo incrementar mi capacitancia? En este caso, pues variando la separación de las placas. Si yo las junto más todo lo que pueda, también se va a incrementar la energía almacenada, la carga de las placas y la capacitancia. Por eso los capacitores son mejores mientras más cerca estén las placas entre sí. Para eso se requieren mejores aislantes, mejores dieléctricos que permitan que la distancia sea tan pequeña que la capacitancia te dé el mejor rendimiento posible. Para que nos permita que la capacitancia sea lo más grande posible con una cierta distancia de separación mínima. De esta forma podemos comprender fácilmente lo que hace un capacitor. Y ahora regresamos nuestro sistema, descargamos las placas al retirar nosotros nuestro voltaje. La energía almacenada se fue, la carga en las placas se fue después de un tiempo. Pero la capacitancia se mantiene en el sistema. Esta energía ya está almacenada en las dos placas. Y así funciona un capacitor. Espero que te parezca práctico e ilustrativo. Nos vemos en el siguiente. Entonces, aquí el muchacho hizo un ejemplo. Vamos a atrás acá. No ha llegado nadie más. No volvimos. Empezamos. Sí, aquí el maestro hizo un ejemplo, ¿no? Con un capacitor. Vimos que
que es, bueno, déjame pasarme a una bibliografía, lo que es más fácil que te lo explique en la bibliografía. Hay otro libro que te mandé, que era de electricidad. Fundamentos de electricidad de Milton Rousseau. Sí lo tienes, ¿verdad? Sí te lo pasé allí en tu Edmodo, ¿cierto? ¿O no es cierto? Sí lo están viendo, ¿verdad? Fundamentos de electricidad de Milton Rousseau. Sí. Empezamos, de hecho, con este libro cuando hablábamos de la carga eléctrica, del Coulomb, del campo electrostático, de diferencia de potencial, de la corriente, todo eso, ¿no? De las normas y convenciones eléctricas, de la ley de Ohm, y todo eso lo trabajamos de este libro, ¿sí? Gran parte de lo que hemos visto, leyes de Kirchhoff, son de este libro, o sea, bueno, son cosas universales, pero este libro los explica bastante bien. Cuando hablábamos acerca de los orbitales y de los átomos, lo maneja tanto Milton Rousseau en su libro, como Malvino en el libro de electrónica. Una pregunta, ¿sí tienen este libro ahí en su bibliografía o no se han fijado? Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, ¿Sí lo tienen? Hola, ¿qué dijo? No lo creo que escuché. sí. Vamos a verificar nada más que lo tengamos, ¿eh? Déjenme entrar a mi modo. Es en baja potencia. Digo, normalmente yo para mí el modo pues es una excelente plataforma, si es que no es la mejor plataforma para dar clases así en línea, porque me permite tener todas las bibliografías y todas las tareas y todo aquí, ¿verdad? Videos. Muy bien. Vamos a el día, digo, para que lo tengan ahí en cuenta y se pongan a estudiarlo desde ahí, ¿verdad? Denle una leída, chavos. No lo tomen a juego, o sea, realmente es tu futuro laboral. Entonces, por favor, necesito que ya las nuevas generaciones que están saliendo, como que estas cosas las traen muy... Aquí está el de Malvino, eso se lo pasé el 8 de septiembre. Eh, y no voy a hacer que no se los haya pasado. Ajá. Si no, ahorita se los pasó, no hay problema, no pesa, casi no pesa, o pesa muy poco, ¿verdad? Aquí está, mira, el día 28 de septiembre está el libro, ya se los había pasado, para que por favor lo tengan ahí en la mano, que esto lo estoy sacando del libro de Milton Rousseau, y luego voy a pasar una parte del libro de ¿cómo se llama? Se me fue su nombre, de Malvino, o sea, el de principios de electrónica. Los fundamentos de electricidad, de los otros principios de electrónica. Para mi gusto son bibliografías básicas y clásicas. Lo que pasa es que, pues como ya no hay libros físicos, todos son de internet, o sea, ya todos son como PDF, y en este caso, pues, Word, precisamente que lo hayan escaneado y lo hayan puesto en Word, casi siempre lo ponen en PDF. Ahí tenemos nuestro libro, ¿no? Entonces vamos a estudiarlo así como va. Muy bien. Estas son las leyes de las cargas, pero lo que te quiero mostrar es la parte de los capacitores. La ley de Ohm, que todo eso, alguien ya lo descargó y ya le dio una checada, así nomás para ver qué dice. Tengan esa curiosidad, chavos, de ver qué fue lo que me mandaron, ¿no? Porque pues ahí está todo lo que te estoy diciendo, que es una batería. O sea, no podemos abarcar todo en la clase, una porque te aburres y otra porque son muchos contenidos. Entonces, agárralo. ¿Algunos de ustedes lee libros? Léelo como cualquier otra lectura, como cualquier otro libro. Si estás leyendo una novela, un cuento, lo que sea.
Está muy bien, pero también agarra este tipo de libros, este tipo de bibliografía y ponte a leerla. Muy interesante. No te cuesta nada, ya te lo envié, es gratis. Nada más descárgalo y léelo. O sea, no te estoy pidiendo que, ni que lo imprimas, ¿no? O sea, lo puedes leer ahí en la misma pantalla del celular. Bueno, muy bien. Entonces, déjame pasar a la parte de los capacitores, que es la que nos interesa en este momento. Este libro está interesantísimo. Mira, aquí en los relevadores que hemos estado viendo. Ah, no, no lo vimos aquí, pero bueno, lo vimos aquí está. Decíamos que el relevador tiene una inductancia y se pone dentro de las inductancias. Y aquí también lo agregan dentro de las inductancias. Estas son las inductancias, los estudios de la inductancia, el ciclo de histéresis, es muy interesante. Este es el núcleo de un transformador, como el que viste ayer, con sus inductancias. Este símbolo, esta R rara que tienes aquí se llama reluctancia. Y fórmula de la reluctancia. No nos vamos a meter ahorita con todo eso. Lo que me interesa ahorita es meternos en Nicolás. Fíjate como todo esto está bastante interesante y bastante práctico, ¿no? Con los capacitores. Ah, mira la ley. ¿Te acuerdas de la ley de Oester y la ley de Michael Faraday, de que la corriente entraba y la corriente salía y que se generaba un campo magnético alrededor de la espira o del alambre? Más bien, el alambre. Los polos iguales se repelen. Pues todo eso viene aquí. Casi todos estos son cosas que hemos visto ya. Nada más ponte a estudiarlo, por favor. Dale un repaso. Creo que ya lo puedes entender porque está fácil, ¿no? O sea, no está tan complicado. Como que hubo una parte que no se ha cargado. Dale tiempo a la computadora para que lo lea. Déjame, ya me pasé. Aquí está. Nosotros vamos a ver a partir de la página. Vamos a ver. No, es que si te quieres meter con cálculos, pues esto está genial, ¿no? Digo, porque un montón de cálculos con fasor. Mira, estas flechitas que ves aquí, estos vectores, ¿cómo se llaman? Aquí dice, mira, ¿qué son? Ah, bueno, no, es que como está en imagen, ¿qué dice? Fasores, esos son los fasores, ¿sí? De los que vamos a hablar hoy. Esta va a ser una clase muy larga, porque vamos a hablar de gráficas. Necesito que se pongan a dibujar los dibujitos que estoy mostrándoles, o sea, las gráficas que estoy mostrando, porque he notado que cuando yo les digo que escriban algo, batallan para escribirlo porque no tienen esa práctica, ¿no? Ups, todavía más para arriba. Oye, pues es que este libro está larguísimo, ¿no? Ahí estamos, más o menos, créditos capacitivos. Aquí empezamos con el capacitivo. Vale. Ahí está, ya llegamos, ya. En la página de aquí, del Word, es la página 237, ¿ok? En la página 237, ahí empezamos. De hecho, es el capítulo 13. No te lo ponen aquí, pero este es el capítulo 13. Yo sé que es el capítulo 13 porque las figuras empiezan con la numeración 13-1, entonces el capítulo 13. Aunque aquí no te dice, como que recortaron la parte del capítulo. Pues el capítulo 13. Empezamos con el capítulo 13. Ya cuántos llevamos, no nos falta la parte de inductancia porque la dejo para después. Pero ya tenemos la parte de resistivo. Muy bien. Vamos a ver estos conceptos: capacitancia, reactancia capacitiva y circuitos capacitivos. Más que nada, me interesa capacitancia, reactancia capacitiva, que tú los tomes esta mañana. Entonces, para poderlos meter ahora sí en rectificadores que estamos viendo. O sea, un capacitor o condensador es un dispositivo eléctrico que consiste en dos placas conductoras de metal separadas por un material llamado dieléctrico. Este es el dieléctrico, era lo que decía el muchacho, es un aislante. Y tienen las dos placas que aparecían ahí en el video que él te mostró. Entonces dice que los símbolos esquemáticos, este es el más usado, ¿verdad?
Y esto es menos usado, el que son nada más dos rayitas, aunque no sé, porque como es muy fácil de dibujar, sobre todo cuando estás usando algún gráfico por computadora, cada vez lo veo más frecuente que ponen nada más dos rayitas así, pero lo que pasa es que la rayita curva normalmente es la parte que se conecta para la parte negativa, o sea, es mi tierra. Y la rayita recta es la positiva, o la que va a fase, vamos a hacerlo así. Entonces, pero pues sí, o sea, yo creo que los se usan igual, aunque ellos dicen que este se usa menos, creo que ellos van a usar más este. Y tenemos cuando tienes un capacitor que es de tipo variable. Esto lo vimos en simbología, ¿se acuerdan? Símbolos de capacitores. Dice, tenemos dos placas, la placa A, la placa B y el dieléctrico. Dice, un capacitor almacena carga eléctrica en el dieléctrico. Y vamos a ver qué pasa. Aquí te lo voy a explicar con. Aquí previamente tenemos un capacitor que está descargado. Eso lo platicábamos al inicio de la clase, de que cuando hablamos de que está descargado, significa no que no tenga cargas, sino que tienen el mismo número de cargas positivas que negativas. Entonces las positivas anulan a las negativas y las negativas anulan a las positivas. Y eso hace que tenga un efecto como si estuviera descargado, que no tuviera cargas. Entonces, aquí si queda claro el concepto de descargado. Hola. Miren, cuando yo les pregunto que si queda claro el concepto de descargado, yo sé que lo estás entendiendo mentalmente, porque son muy listos. Pero si yo te pregunto es si lo estás entendiendo, es que si lo que quiero decir es, si yo te lo pregunto, ¿me lo puedes contestar con tus palabras? Y no se van a quedar callados. Si yo les digo, ¿qué significa que esté descargado? Es bien fácil. Nada más me vas a decir que tiene el mismo número de cargas positivas que negativas. Eso significa que esté cargado. Entonces, cuando yo te digo, si se entiende o si ya lo entendiste, significa, lo puedes verbalizar y decírmelo cuando yo te lo pregunte o se van a quedar callados. Porque sí lo entendí en la cabeza, pero no lo puedo explicar con palabras. Entonces, cuando se quedan callados, yo sé que sí lo entendiste en la cabeza, pero creo que no lo puedes verbalizar. Entonces, para mí es importante que verbalices, porque estas cosas, ¿cómo le vas a explicar a un cliente o a un jefe o a lo que tú quieras qué le está pasando al circuito si no lo puedes verbalizar? Entonces, tienes que ser capaz de verbalizar lo que tienes en tu cabeza de manera correcta. Para mí es muy importante el lenguaje, porque acuérdate que el lenguaje es la lógica de tu pensamiento. Entonces, si la idea la tengo en la cabeza, pero no la puedo expresar con palabras, ahí hay algo que tienes que mejorar. Tienes que ser capaz de expresar con palabras lo que está en tu cabeza. Y no es fácil. Entonces, cuando te digo, ¿lo entendiste? Me dicen, sí, profe, sí, ya lo entendimos. Pues, o sea, sí, claro, ya está en tu cabeza. Ahora, si te lo pregunto, ¿qué significa que el capacitor esté descargado? ¿Me lo puedes contestar con palabras? Esa es mi pregunta. Para que quede claro lo que te estoy preguntando. ¿Lo puedes verbalizar? O no lo puedo verbalizar. Lo tengo en la cabeza, pero no lo puedo verbalizar. Entonces, por eso te vuelvo a repetir las palabras. Un capacitor descargado es cuando tengo el mismo número de cargas positivas. Aquí tengo una positiva, otra positiva, una negativa, otra negativa. Entonces, son dos positivas, dos negativas. Entonces está descargado. Eso significa que está descargado. Entonces está descargado. Ahora pregunto, ¿lo puedes verbalizar? ¿Sí o no? Verbalizar significa convertirlo en palabras. Convertir tu pensamiento en palabras. ¿Lo puedes verbalizar? Ya no te voy a decir lo entendiste, te voy a preguntar de aquí en adelante, ¿lo puedes verbalizar? Y me vas a decir que sí o que no. ¿Eh? Ahora te Sí, pregunto, ¿lo profe. puedes verbalizar? ¿Lo puedes verbalizar que es que esté un capacitor descargado? ¿Sí? Ok, claro que sí. Entonces, cuando tú le pones aquí una pila, aquí el switch está abierto, todavía no se ha cerrado, aquí se va a cerrar. Entonces acuérdate que aquí todo tiene que ver con la ley de las cargas. Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen.
Esa ley de las cargas es la que nos explica todo el fenómeno eléctrico en un circuito. Entonces, si no te sabes la ley de las cargas, pues no vas a entender el fenómeno eléctrico. Con un detalle que se te pase, entonces ya el concepto está mal. Por eso es muy importante para mí que tu pensamiento lo sepa. O sea, entiendan que lo importante es expresar lo que sabes y todo cuenta. A eso se le llama ordenar el pensamiento. Entonces yo quiero que gente que ordene su pensamiento y me lo pueda explicar y verbalizar las cosas bien. Muy bien, porque esa es la educación. Entonces, en este caso, no le has cerrado el switch, pero el momento en que cierras el switch, aquí tengo una terminal positiva de la pila y una terminal negativa de este otro lado. Entonces, como las cargas iguales se atraen, perdón, las cargas diferentes se atraen, estas cargas negativas que tengo aquí se sienten atraídas hacia la terminal positiva que tengo acá y se mueven para acá, mira. Las cargas negativas se le salen y las cargas positivas, el exceso de cargas positivas que tengo en esta terminal se repelen, o sea, no quieren estar juntas, quieren estar lo más separadas posibles. Entonces se van hacia la terminal A. En este caso, acá tengo una terminal negativa. Estas cargas positivas se sienten atraídas hacia la terminal negativa y se mueven para la terminal negativa. Y las cargas negativas, el exceso de cargas negativas que tengo en esta terminal, las repele y las pasa a esa placa. Ahora, aquí hay un dieléctrico, que en este caso, como en el caso del ejemplo, es el aire. Hay algo que se llama atracción electrostática. Por ejemplo, cuando a lo mejor pasa ahora más con un globo, por ejemplo, que con la tele, porque antes teníamos televisiones analógicas, pero a lo mejor ya no te acuerdas de ellas. Pero en las televisiones analógicas, la pantalla de la televisión se cargaba eléctricamente. Entonces, cuando le pasabas el brazo por la pantalla, los vellos del brazo se erizaban y se iban hacia la pantalla. Entonces, eso es una atracción electrostática. Las cargas que tú tenías en la piel, sobre todo en los vellos, se sentían atraídos hacia la pantalla de televisión. A veces pasa con un globo, por ejemplo, que está cargado, te lo pasas por el brazo y como que te erizan los pelos, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que pasa con la atracción electrostática. Bueno, esa misma atracción electrostática es la que se ocurre aquí en este espacio que tienes entre las dos placas. De tal forma que las cargas negativas quieren pasar o se sienten atraídas hacia la carga positiva y las cargas positivas se sienten atraídas hacia la carga negativa. Y aquí se da una fuerza, que se llama de campo electrostático. De tal manera que aunque si yo abro este switch como está aquí abierto, lo abro, ¿qué pasa con este capacitor? Se queda cargado. Se queda cargado, o sea, no se descarga porque estas se quieren pasar, estas se quedan aquí porque quieren pasar para acá y estas se quedan aquí porque quieren pasar para acá con las cargas por la atracción electrostática. Acuérdate que cargas diferentes se atraen. Entonces, esa es la cuestión de los capacitores. Tienen que tener una cierta cercanía entre placas para que haya fuerza electrostática y entre más cercanas estén una placa de la otra, más atracción hay, por lo tanto vas a tener más cargas aquí y más cargas acá. Ahora decíamos que la capacitancia se mide en faradios. Un faradio, ¿tú te acuerdas que es un coulomb? Lo veíamos cuando explicábamos el voltaje y la corriente y decíamos que el coulomb es una medida que sirvió para definir todas las otras unidades en los circuitos eléctricos. Y el faradio no se queda atrás. Un faradio, como esto almacena, el capacitor es un dispositivo que almacena carga, la deja almacenada. Entonces, un faradio, que es una cantidad muy grande, son 6.28 por 10 a la 18 electrones, son muchos electrones. Por lo tanto, no se utiliza normalmente faradios, sino estamos hablando de microfaradios, o sea, una millonésima de faradio.
Entonces, te decía, cuando tú estás, cuando tenemos un capacitor, básicamente lo que tiene es 6.28 por 10 a la 18 electrones almacenados. Muy bien, aquí tenemos un capacitor cargado, aquí tenemos positivas y negativas, y si tú lo quieres descargar, puedes poner un conductor, un alambre, entre una terminal del capacitor y la otra. Entonces otra vez, unas cargas positivas se van a mover hacia las cargas negativas y unas cargas negativas se van a mover hacia la carga positiva. Y vamos a volver a tener igual número de cargas positivas que negativas del otro lado. Entonces podemos hablar aquí de un capacitor descargado. Antiguamente a las televisiones aquellas de analógicas se les tenía que descargar el cinescopio porque el cinescopio funcionaba como capacitor y daba unos toques bien padres cuando estaba desconectada la televisión. Entonces podías ocasionar un accidente, no porque te fueras a morir con la descarga, no era una descarga que te matara, pero sí te asusta, sueltas el aparato y el cinescopio era de vidrio y se te quebraba. Por eso siempre se pedía que cuando quitabas el cinescopio lo descargaras. Muy bien. Allá cada vez tenemos cosas de ese tipo de potencia. Aquí tenemos nuestro capacitor. Tenemos acá un capacitor descarga. Este es para este switch que tenemos aquí es para descarga del capacitor y tenemos una pila. Esa pila, pues, la encargada de cargar este capacitor más o menos. Y este switch, una vez que quitas la S1 y cierra la S2, pues vas a estar descargando el capacitor. Entonces el capacitor así funciona, cargándose de cargas y descargándose de cargas. ¿Vamos bien? La capacitancia, que era lo que decía ahí el muchacho del video, en términos eléctricos, la capacitancia es la capacidad de almacenar una carga eléctrica. La capacidad es lo que te estaba diciendo hace un rato. ¿Qué es la capacitancia? La capacidad de almacenar una carga eléctrica. ¿Qué hace un capacitor? Almacena cargas eléctricas. Así es fácil. ¿Qué es una resistencia? ¿Alguien puede verbalizar qué es una resistencia? Nomás para comparar. ¿Qué, qué hace una resistencia en un circuito? No pueden verbalizarlo. Ok. Una resistencia... A ver, dígame. ¿Qué me dijo? ¿Resistir el voltaje? Sí, Oponerse... A ver, la resistencia se opone al paso de la corriente. Así de sencillo. Verbalícenlo así. Resistencia igual oposición al paso de la corriente. Si la corriente va para allá, la resistencia se opone y dice tú no pasas. Y sí pasa, pero pasa menos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la resistencia se opone al paso de la corriente y la capacitancia almacena cargas eléctricas. O sea, es muy importante que tengas así rápido la respuesta, porque ¿qué hace un capacitor? Y empiezan a buscar y qué hace esto, y qué hace aquello, y qué se carga y se descarga. Pero ¿qué hace? Almacena cargas eléctricas, punto. Y una resistencia, ¿qué hace? Se opone al paso de la corriente, punto. No del voltaje, ¿eh? Es muy diferente el voltaje que la corriente. El voltaje es la capacidad, acuérdate de la pila, ¿no? Es que tienes almacenadas, fíjate, se parece un poquito la pila a la carga, mira. También almacena, una pila también almacena cargas eléctricas, ¿no? Nada más que la capacitancia se carga y se descarga. Una pila a lo mejor se parece mucho también, digo, por su constitución que también tiene placas y tiene dieléctricos y todo eso. También se parece un poquito al capacitor. De hecho, se parece bastante al capacitor. O sea, técnicamente la capacitancia y la batería se parecen. Ambos almacenan cargas eléctricas y ambos te dan toques, ¿no? Pero tienen diferente función. O sea, por ejemplo, tú tienes un micrófono y un micrófono y una bocina de sonido. Se parecen y los puedes utilizar igual. Nada más que el micrófono está hacia una función muy específica, se diseña para una función muy específica que es captar sonido y el otro para emitir sonido.
aunque su constitución se parece mucho. Yo recuerdo una vez que me asombré que mi papá hizo un circuito donde yo podía hablarle a una bocina y se amplificaba esa por otra bocina. Entonces, haz de cuenta, en vez de usar un micrófono, usaba una bocina, nomás para ejemplificar el funcionamiento del micrófono, ¿no? Y me asombraba mucho eso de que, entonces es lo mismo, sí, es lo mismo un micrófono y una bocina, nada más. Estaba chiquillo, tendría unos 10 años, ¿no? Cuando vi eso. Entonces te digo, sí es igual, funciona igual, nada más que uno está diseñado para un uso muy específico y otro para otro. Igual pasa con las pilas y con los capacitores. Están ideados para propósitos muy específicos. Entonces, la capacitancia es igual a la cantidad de carga que puede almacenar un capacitor dividida por el voltaje aplicado entre placas. O sea, la capacitancia de un capacitor, o sea, que se mide en faradios, acuérdate que un faradio significa que estás almacenando uno por... A ver, déjame ver si... no, es que esto no es que aquí no lo puedo poner. A lo mejor sí me dejan. A lo mejor lo puedo poner acá ahora, chingón. Y como son imágenes, y a lo mejor tiene protección. A ver, déjame ver si me deja escribir. No, no me deja escribir. A ver, no, no estoy escribiendo. Aquí abajo, mira. Pero no era ahí. No era ahí donde quería escribir. Ok, bueno, mira, vamos a explicártelo. Bueno, muy bien. Entonces decíamos, esta parte me la brinqué, ¿qué pasó? Sí, se me hace que modifiqué algo. Entonces decíamos que es como que me 13.6, como que quité algo, ¿no? Edición, vamos a ver lo que quieres hacer. Entonces, ahí está. Así es, como que había eliminado esta imagen, ¿no? Entonces decíamos que entonces, eh, estábamos con la fórmula del voltaje, ¿no? Que aquí quité algo otra vez. Así como que me quita algo. Déjame de quitarla, no guardo los cambios y volverlo a abrir porque algo le moví por ahí. Algo le moví, perdón, pero tengo que volverle a poner. Porque algo le moví y desapareció información que es importante para lo que estamos viendo, ¿no? Las 16, ¿no? 200 y cacho. Aquí estábamos, sí, como que le había quitado varias cosas. Entonces decíamos nosotros que la capacitancia se mide en faradios, que la cantidad de carga se mide en coulombs. Coulombs, acuérdate que un coulomb es igual a 6.28 por 10 a la 18 electrones. Y el voltaje se mide en volts. Entonces la capacitancia es igual a la cantidad, a la carga, o sea, en coulombs, entre el voltaje. De ahí puedes tú despejar las demás fórmulas como ya las hemos estado despejando, ¿verdad? La carga es igual a la capacitancia por voltaje o el voltaje es igual a la carga entre la capacitancia. Y decíamos que la capacitancia, la unidad de capacitancia es el faradio o farad, F, y es la capacitancia que almacena un coulomb de carga en el dieléctrico, o sea, en este espacio que tenemos aquí, cuando el voltaje aplicado en terminales del capacitor es 1 volt. Entonces decíamos que la fórmula más acertada de lo que es una capacitancia, entonces es igual a K, que es una constante del dieléctrico. El dieléctrico es el tipo de material que tú pones entre las dos placas. Entonces tiene una constante, hay una tablita por aquí, este es el dieléctrico. Puedes tener aire, mica, papel, cerámica o electrolítico. Y pues esta es la construcción que tiene. Cuando tienes el dieléctrico de aire, tienes algunos de placas entrelazadas, que ya casi no se usan estos. Se usaban mucho para radio AM. De mica, que estos todavía se sigue usando, de láminas apiladas. Este es el rango de capacitancia que tiene. Por ejemplo, esta es de 10 a 400 picofaradios, muy pequeña. Pico es por 10 a la menos 12. Micro es por 10 a la menos 6.
Entonces estos capacitores de micro son más grandes, o sea, almacenan más carga que los que empiezan con P, de picofaradio. Entonces el aire almacena muy poca carga, igual que la mica, que va de 10 a 500 picofaradios. El papel, que es de hoja enrollada, ese se almacena de 0.001 a 1 microfaradio. Creo que esos son los más grandes, ¿eh? Que le llaman electrón, de papel. No son, es como una hoja de, es como un papel que pues un papel dieléctrico, o sea, no es un papel cualquiera, parece como papel para envolver comida, ¿no? Como papel encerado, pero es diferente. Y la cerámica, o sea, tubular o de discos esos chiquitos que parecen como pastillitas, pues esos van de 0.5 a 1600 picofaradios, y el de disco va de 0.002 a 0.1 microfaradios. Y los electrolíticos, que son los que más carga almacenan, que son como los que veías ayer, que esos potecitos que le puse ahí al circuito y que aumentaba el voltaje, ¿se acuerdan? Que estábamos hablando, que hoy íbamos a hablar de capacitores. Esos son los que almacenan hasta 1000 microfaradios. Es bastante, digo, todavía hay más grandes, ¿no? Hay de 2000, 3000 microfaradios, pues son unas botes del tamaño de un vaso, ¿no? Y faltan aquí algo, bueno, el de tantalio, fíjate, los celulares utilizan más los de tantalio porque pueden ser más chiquitos, son muy chiquitos, en comparación con la capacidad, la cantidad de carga que pueden almacenar, ¿sí? Porque si yo pongo uno de 300 microfaradios, pues está grandecito, si lo pongo, pero si lo pongo en microfaradios, ocupa menos espacio quizá que el de disco. Entonces, estos quedan muy padres para lo que vienen siendo los montados de superficie. Y hay algunos que se llaman de granos de sal. A ver si te cuento algunos por ahí. Un alumno me regaló muchos. Trabajaba en una compañía que está aquí en Guadalupe que se llama Kemet y hacen capacitores. Y me regaló un montón. Entonces, pero por ahí los debo de traer. Me los regaló en el 1985, digo, 1995, imagínate. Muy bien. ¿Dónde estabas tú en 1995? A lo mejor sus padres se acuerdan, pero ustedes todavía no. Muy bien. Entonces, en este caso, eso es básicamente lo que es la capacitancia, ¿no? Son... Muy bien. Ok. Bueno, básicamente es un capacitor. Los capacitores se pueden conectar en serie, en paralelo, pero eso lo vamos a ver después. Ahorita no me interesamos. Nada más te voy a decir que aquí obedece a una ley diferente a la ley de las resistencias. Cuando se ponen en serie es el inverso de la suma de los inversos. Cuando son resistencias y están en paralelo es el inverso de la suma de los inversos para las resistencias. O sea que el paralelo de la resistencia se comporta como el serie del capacitor y el serie de la resistencia se comporta como el paralelo del capacitor, de tal forma que si en serie las resistencias se sumaban, ahora cuando son capacitores en paralelo, las capacitancias se suman para sacar la capacitancia total. La capacitancia total, CT, es igual a la suma de todas las demás capacitancias cuando están en paralelo. Eso es muy importante saberlo, sobre todo esto último. Bueno, los dos, porque a veces tienes un tipo de capacitores, pero te están pidiendo otro. Entonces imagínate, por ejemplo, si tú pones dos capacitores, mira, déjame mostrártelo aquí en mi imagen. Perdón. Ando moviendo Ok. Si tú tienes un capacitor, imagínate que aquí tienes... déjame ponerlo así porque no lo puedo escribir. Ok. Imagínate que tú tienes aquí dos capacitores en serie y esos los quiero sacar su equivalencia. O sea, ¿cuál es el total? Y aquí voy a poner dos capacitores en paralelo. Aquí están conectados en paralelo. Y quiero sacar su equivalencia. Entonces imagínate que vale, no sé, voy a poner 1000 microfaradios.
1000 microfaradios. Son capacitores electrolíticos, obviamente, para que tengan esta medida. Y aquí voy a poner, todos van a ser de 1000 microfaradios, para que sean fáciles las operaciones. Entonces, cuando los tengo en serie, dos capacitores iguales, el resultado, como es la capacitancia total, es igual 1 entre CT es igual a 1 entre C1 más 1 entre C2. ¿Sí? Déjame poner esto en azul porque luego no se ve aquí no se ve bien. Entonces decimos que esto es igual a 1 entre CT es igual a 1 entre 1000 microfaradios más 1 entre 1000 microfaradios. Así. Entonces, si yo quiero hacer la operación, déjame poner la calculadora. De estos dos, decimos aquí que 1 entre CT es igual a, saco mi calculadora, y decimos 1 entre 1000 me da 0.001 microfaradios. Voy a ponerlo igual. O sea, bueno, voy a ponerlo aquí, mira. Si lo pongo en microfaradio, pongo 1000 por 10 a la menos 6. Y le saco el inverso. Y me da 1000. ¿Sí? Te lo vuelvo a hacer, mira. Bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a separarlo. Es que no sé cómo explicártelo, porque a lo mejor la calculadora si no la entiendes. 1 entre 1000 es igual a 0.001. Lo voy a hacer así parte por parte. Pero para sacarle el inverso a 1 entre micro, ¿qué era? 1 entre micro era mega, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de los prefijos? 1 entre micro, mega. ¿De acuerdo? Y así no voy a poner la cantidad más 0.001 mega. Así. Entonces tenemos aquí, si sumo esto más 0.001, pues va a ser 0.002. 1 entre CT es igual a 0.002 mega. Pero tengo que sacarle el inverso, o sea, este lo está dividiendo, lo paso para acá, multiplicando, este está multiplicando, lo paso dividiendo. O le saco el inverso, ¿no? Pongo 0.002 por 10 a la 6. Perdón, no se puso. 0.002 por 10 a la 6. Y le saco el inverso. Y me da 0.0005 megas. Y eso si lo multiplico por 1.000.000, me va a dar 500. ¿Ya viste? 500. Entonces CT, cuando le saco el inverso, CT es igual a 500 microfaradios. Ahí está. ¿Sí? Entonces, observa. Si yo tengo dos capacitores en serie, entonces el resultado son 500 microfaradios. ¿Qué notas? ¿Qué notas? Que es la mitad, ¿verdad? Es 1000 más 1000, o sea, 1000 con 1000 en serie, me das 500. O sea, me da la mitad. O sea, dos capacitores iguales conectados en serie me da la mitad, 500. Pero si los pongo en paralelo, aquí se suman, decimos CT es igual a C1 más C2. Esto es CT, esto es C1 y esto es C2. Entonces, esto es igual a 1000 más 1000 microfaradios, obviamente. Microfaradios. Entonces, CT es igual a 2000 microfaradios. Vamos a hacerlo así en general.
Cuando tienes dos capacitores iguales en paralelo, las capacitancias se suman, o sea, te dan 2000. Cuando tienes dos capacitores iguales en serie, es la mitad. O sea, cuando tienes dos capacitores iguales en paralelo, es el doble. Cuando tienes dos capacitores iguales en serie, es la mitad. ¿Te quedó claro hasta ahí? Hola, hola. ¿Sí, no? Sí, profe. Ándale. ¿Lo puedes verbalizar? Sí, ¿Me profe. pueden explicar todo esto a mí? Ok. Vamos a ver. Dos capacitores iguales en serie, ¿qué es? ¿A qué resulta? Dos capacitores iguales en serie, ¿a qué resulta? ¿A qué es igual? A la mitad. Dos capacitores en paralelo, ¿a qué es igual? Al doble. ¿Ok? La mitad, el doble. La mitad, el doble. Aprendas eso. Es muy importante. Porque cuando andas buscando ahí una equivalencia, por ejemplo, no tengo el capacitor de ese valor, pero ¿qué puedo hacer? Ah, pues a ver si necesitas de 500, pero tienes dos de 1000, pues puedo ponerlos en serie y me da ese valor. ¿Verdad? Sí, muy bien. O sea, eso es muy importante para un electrónico, que sepan esto. Apréndanselo, es bien importante. Muy bien. Entonces, ahora sí ya sabemos que es un capacitor. Sabemos que son dos placas metálicas con un dieléctrico, que es un aislante, que es capaz, no es cualquier aislante, no es cualquier aislante, es un aislante que sea capaz de almacenar cargas eléctricas. Por eso se utilizan ciertos materiales como la mica, como el papel, el aire, pero hay algunos otros que, aunque son aislantes, como por ejemplo el forro de un alambre, ¿no? De un cable de eléctrico, el forro, es un aislante, sí, pero no es un buen dieléctrico. Entonces, sí todos los aislantes son dieléctricos, pero no todos los dieléctricos son aislantes, son cualquier aislante. O sea, es un tipo especial de aislante. Muy bien. Entonces, esa es la capacitancia. Ah, bueno, ya hay alguien que inició. ¿Cuántas horas tenemos hoy? Déjame ver. Que hay alguien. No, pues es que seguimos con la. Es otra clase, ¿verdad? Nada más que este chavo anda mal. Ahí entró. Alguien había entrado por ahí. Lo que pasa es que no estamos en la. Ya tendríamos que. Voy a tener que modificar estas clases porque las puse separadas, ¿no? Entonces hay quienes de pronto van y me buscan en la otra clase. Y pues esta hora, acuérdate que van a ser 2 horas de baja potencia y 3 horas de digitales. Y ya las debería de poder, de haber cambiado, pero eso digo todos los días y luego se me olvida. Ya llegó, mira, aquí está José, mira. ¿Qué pasó, Emi? ¿Dónde andabas? En la otra clase. Sí, lo que pasa es que pues me puse a pasar las horas así, pero no tiene caso que demos una clase de baja potencia y otra de digitales, y luego 2 clases de digitales y otra de baja potencia, pues mejor doy las 2 clases de baja potencia ahorita y luego doy las otras 3 clases de digitales. Voy a hacer un cambio ahí en el. Es lo mismo, nada más que está acomodado de manera diferente. Muy bien. Entonces, hasta ahí vamos con lo que viene siendo el capacitor. El capacitor, dijimos, son 2 placas metálicas con un dieléctrico y es capaz de almacenar cargas eléctricas. 2 capacitores en serie es igual a la mitad de la capacitancia. 2 capacitores en paralelo es igual al doble de la capacitancia. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Sí o no? No, profe. Ahora, eso es cuando estamos hablando con una pila. O sea, le estamos conectando con una pila, lo cargamos y lo descargamos con una pila. Pero ¿qué pasa si lo ponemos en corriente alterna? Si ponemos el capacitor en corriente alterna o en corriente directa pulsante, se, se comporta de manera diferente. Y eso tiene que ver con la reactancia capacitiva XC. Entonces, para eso les voy a poner un video
sobre la reactancia capacitiva y luego retomamos el tema de la reactancia capacitiva. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Sí, profe. ahí les va. Si lo encuentro, ahí les va. A ver que no se me pierden aquí los videos. Aquí estamos con la reactancia capacitiva. Haz realidad tu sueño de estudiar en Canadá. ¿Se escucha? Descubre oportunidades en la feria virtual. Sí, profe. Ok, ahí les va. Ahora vamos a ver qué es la reactancia capacitiva, que se representa con la letra X y sub C. X sub C. Bien, cuando nosotros tenemos un circuito de corriente alterna con una fuente y tenemos un capacitor, este va a tener un voltaje de corriente alterna que va a provocar una corriente de corriente alterna y vamos a tener aquí un valor de capacitancia. Resulta que la capacitancia es un valor de un componente eléctrico, pero no sabemos cuál es la oposición al flujo de la corriente. Entonces, por eso tenemos el término reactancia, que es la oposición al flujo de corriente alterna. ¿Sí? La reactancia es la oposición al flujo de corriente alterna. Entonces, aquí tenemos un voltaje de corriente alterna que provoca una corriente en el capacitor. Pero en este capacitor la ley de Ohm se va a aplicar como corriente es igual al voltaje entre la impedancia. Pero la impedancia de este circuito es la resistencia menos Jx, que es la reactancia. Como aquí no tenemos resistencia, la resistencia vale 0, entonces es voltaje entre 0 menos Jx. Y aquí lo vamos a ver como voltaje entre X. Vamos a ver en el siguiente video a qué se refiere lo de menos J, ¿sí? Entonces, vamos a dejar nuestra ecuación como corriente es igual a voltaje entre X. Ahora, vamos a suponer un circuito eléctrico doméstico. Vamos a tener un voltaje de 120 voltios y vamos a tener una reactancia que se calcula con la siguiente ecuación. La reactancia capacitiva es igual a 1 entre 2 por pi por la frecuencia por la capacitancia. 1 entre 2 por pi por la frecuencia por la capacitancia. Entonces, en este caso que vamos a tener 2 por pi por 60 Hz por, vamos a verlo ahorita en un capacitor. Este es un capacitor, a ver que apunte la cámara, de 2 microfaradios. Ahí podemos ver 2 microfaradios a 180 voltios. Entonces vamos a poner 2 por 10 a la menos 6 faradios. Entonces la reactancia capacitiva, que apunte la cámara, vamos a calcular ahora. Es 1 entre 2 por pi por 60 por 2 microfaradios. 1 entre 2 por pi por 60 por 2 microfaradios es 1.32 kilo ohms. La reactancia capacitiva de este circuito es 1.32 kilo ohms. Es la oposición al flujo de corriente alterna a 60 Hz. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que 1.32 kilo ohms, entonces la corriente va a ser voltaje entre reactancia capacitiva, que es 1.32 kilo ohms. Fíjense muy bien que este capacitor
es de 2 microfaradios, pero no tiene nada que ver con la oposición al flujo de corriente que está teniendo, ¿sí? Bien, entonces vamos a hacer esta división. 120 voltios entre 1.32 kilo ohms es igual a 90 miliamperes. 90 miliamperes. Este es el resultado de nuestro cálculo. Bien, entonces vamos a hacerlo prácticamente. Tengo aquí un protoboard con una clavija. Esta clavija tiene 2 cables. Uno de esos cables hace 10 espiras y vienen aquí a estos cables. Y aquí vamos a conectar el capacitor, ¿sí? Entonces tengo mis 2 cables del capacitor que vienen aquí. Este da 10 espiras y viene una clavija. No hay ningún secreto en esto, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a conectar la clavija. Aquí tengo un conector. Entonces conecto aquí la clavija. Y ahora ya está mi capacitor conectado. Ahora lo que voy a hacer es, voy a medir el voltaje con este multímetro. Voy a medir voltaje de corriente alterna. Tenemos 118.8 voltios. Entonces vamos a poner aquí 118.8 voltios. No, más bien vamos a calcular la reactancia. Reactancia capacitiva es igual al voltaje entre la corriente. Y tenemos 118.8 voltios entre la corriente. Vamos a medir corriente. Ahora, este amperímetro nos mide hasta 1000 amperes. Entonces, como tiene un rango muy amplio, si yo mido en un solo cable, voy a medir en corriente 0.08 amperes, o sea, 80 miliamperes, pero está fuera del rango y estoy viendo en una décima que no puedo saber qué tan cerca estoy del 7 o qué tan cerca estoy del 9. Por eso tengo aquí 10 espiras, porque voy a ver la corriente que pasa por un cable 10 veces, de tal manera que si yo le pongo aquí, estoy viendo 0.88 amperes, o sea, 880 miliamperes, ¿sí? De ese modo, de este lado aprovecho mejor la escala de mi amperímetro y en este lado pues tengo muy poco alcance de ver la medición. Por eso multiplico por 10 y luego divido entre 10. Entonces aquí voy a tener una corriente de 89 miliamperes, que es lo mismo 118.8 voltios entre 0.089 amperes. Que esto es igual a 118
entre 0.089, 1.32, 1.32 kilo ohms, que es lo que obtuvimos como la reactancia capacitiva en el capacitor de 2 microfaradios, que es lo que tenemos en nuestro circuito de manera práctica. Pues con esto comprobamos la existencia y los cálculos de la reactancia capacitiva, así como su concepto. Muchas gracias. Ok, muy bien. Pues entendimos algo ahí en el video. ¿Qué fue lo que sacamos del video? Bueno, a eso vamos, ¿verdad? Todavía no estamos entrando de lleno en la reactancia capacitiva, pero podemos ver cómo se mide. O sea, no se puede medir con un aparato así como, por ejemplo, porque la reactancia cambia. Y, o sea, un capacitor, tú no puedes decir, este capacitor tiene tanta reactancia. Déjame traer un capacitor para que lo vean. No tengo ningún capacitor aquí a la mano, pero bueno, si tú tienes un capacitor, te lo voy a dibujar aquí. Si tú tienes un capacitor electrolítico como el que veíamos el día de ayer, con su franjita ahí que dice menos, tienes una terminal menos y una terminal más. Te va a decir, por ejemplo, que este es de, no sé, 470 microfaradios, por ejemplo. Pero no te va a decir a qué reactancia, solamente te dice que la capacitancia es igual a 470 microfaradios. Pero no te está diciendo a qué reactancia. ¿Por qué? Porque esa reactancia cambia de acuerdo a la frecuencia a la que lo sometes. Ahorita vamos a ver cuáles son los factores que intervienen allí. Entonces no te pueden decir, este capacitor tiene tanta reactancia. Pues es que depende de la frecuencia de la que estamos hablando. Entonces, en este caso, vamos aquí con capacitancia, pasamos a la siguiente que viene siendo el capacitor en corriente alterna. Si vieron ustedes cómo le hizo el maestro allí para checar la corriente, utilizó un amperímetro de gancho, ese que era un ganchito que se abre y se mete en el conductor y se sabe qué corriente pasa a través de a partir del campo magnético que genera esa corriente alterna, se censa a través del gancho y te dice cuál es la corriente que pasa. Pero a veces la corriente no la alcanza a medir. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Él hizo 10 espiras, o sea, le dio 10 vueltas. Imagínate que son 10 vueltas de alambre. Entonces, le hizo las vueltas y ya metió el amperímetro de gancho. Entonces, esa corriente se va a multiplicar por 10. Es una forma que tú tienes de medir la corriente sin tener que poner. ¿Por qué se hace con un gancho? Porque el voltaje sí se mide con dos terminales, o sea, con dos terminales. El voltaje sí lo puedo medir con dos terminales, pero la corriente utilizo el amperímetro de gancho porque tengo que desconectar el circuito y poner en serie el dispositivo. Y además eso puede llegar a ser peligroso porque si no le cambias de escala al multímetro y te equivocas y lo quieres medir en voltaje y lo pones en serie, vas a tronar el voltímetro. Entonces, una forma para evitar que tengas ese tipo de problemas es mejor utilizar un amperímetro de gancho para no dañar el voltímetro. De tal forma que el campo magnético no va a destruir el dispositivo. Pero la corriente que pasa a través del alambre a lo mejor sí lo destruye. O sea, sí le quema ahí los fusibles mínimo. Pero pues a lo mejor puede ser más grande el daño, ¿no? Muy bien. Si no cambiaste de escala.
Sí, porque son errores humanos, ¿no? Y esos errores humanos pues hay que evitarlos. Entonces, en este caso tenemos, ¿qué pasa con el capacitor en corriente alterna? Decíamos que la resistencia eléctrica es resistencia eléctrica es la oposición al cambio al paso de la corriente. ¿Pero qué corriente? Pues puede ser la corriente alterna o corriente directa, cualquiera de las dos. La reactancia, o sea, para que tengas claro, esta es la reactancia eléctrica. La reactancia es la oposición al paso de la corriente alterna, solamente alterna. Ojo, la reactancia no se presenta en corriente directa. La reactancia solamente se presenta en corriente alterna. ¿Estamos de acuerdo? Y la reactancia no se da en una resistencia, se da en un capacitor o inductores. O sea, bobinas, vaya. Solamente se da en capacitores e inductores. Eso es importante que lo sepas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa reactancia? O sea, déjame contarte qué pasa con esa reactancia. Bueno, ahí vimos algunos cálculos antes de entrar directamente a los cálculos, permítanme. Quería buscarte algo muy, ¿cómo se dice? Muy visual, pero bueno, vamos a ver este pequeño video para que veas qué pasa con esta alterna. Bien, en el presente video vamos a ver cómo... ¿Sí se escucha? Sí, profe, escucha. En corriente alterna. Vamos a cambiar esta palabrita de acá, que no es continua, sino alterna. ¿De acuerdo? Muy bien. En corriente alterna, como sabemos, la corriente alterna está cambiando de polaridad permanentemente, lo mismo que de valor, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que va a ser un capacitor en una corriente de estas características? Creo que es casi intuitivo que el capacitor se va a cargar y se va a descargar permanentemente. Es decir que cuando esta polaridad es la polaridad instantánea, positivo a la izquierda, negativo a la derecha, el capacitor se carga con esta polaridad y mientras tanto circula esta intensidad de carga. Luego, cuando la tensión pasa por el punto cero, el capacitor se descarga sobre la fuente. Entonces tenemos esta corriente que es de descarga. Y después cuando cambia de polaridad la fuente, o sea que queda negativo a la izquierda y positivo a la derecha, el capacitor se vuelve a cargar, pero ahora con polaridad contraria con respecto a la primera figura. Y este ciclo se repite, o sea, se carga, se descarga, se carga y se descarga nuevamente. Y esto sucede 2 veces por ciclo. Por lo tanto, podemos decir que un capacitor en corriente alterna se carga y se descarga permanentemente, a diferencia de corriente continua, donde una vez que se carga,
permanece cargado hasta que, bueno, lo descargamos, ¿no? Pero lo desconectamos de la fuente, le conectamos una resistencia entre sus armaduras y lo descargamos. Pero si nosotros no efectuamos ninguna acción, el capacitor queda cargado y permanece cargado. ¿Bien? Acá tenemos las curvas del proceso de carga y descarga, ¿sí? Acá tenemos que en azul representamos la tensión del capacitor, acá vemos que se carga, y cuando llega en la práctica a la tensión de la fuente, entonces se considera que está cargado. Mientras tanto la intensidad al principio es muy alta y luego va disminuyendo a medida que se va cargando el capacitor, porque ya el intercambio de electrones entre el capacitor y la fuente va siendo cada vez menor, ¿sí? Entonces la intensidad se va disminuyendo. En todo este periodo de aquí hasta aquí el condensador permanece cargado y luego cuando se descarga su tensión disminuye, lo mismo que su intensidad, pero como ahora tiene sentido contrario, la representamos como negativa. Entonces fíjense que cuando el condensador comienza a cargarse, al principio la tensión es muy pequeña, mientras que la intensidad es máxima, porque en ese momento, como el capacitor está descargado, hay un gran intercambio de electrones entre la fuente y el capacitor. Entonces podemos decir que cuando la tensión es mínima, la intensidad es máxima, en el momento que comienza a cargarse. Y luego, una vez que se carga, la intensidad es mínima y la tensión es máxima. Por lo tanto, al contrario de lo que pasaba en la bobina, en el capacitor aparece la corriente, la intensidad de la corriente adelantada con respecto a la tensión. ¿Por qué? Porque cuando la tensión es mínima, la intensidad es máxima. A medida que va creciendo la tensión, la intensidad va disminuyendo y cuando llega al máximo la tensión, la intensidad vale cero. Esto parece ser una contradicción de la ley de Ohm. Sin embargo, no lo es, porque estamos trabajando con un capacitor y no con una resistencia, ¿verdad? O sea que lo que estamos expresando son tensiones de carga, intensidades de carga, tensiones e intensidades de descarga, ¿sí? Bueno, por lo tanto, aquí tenemos la tensión representada en color azul y la intensidad en color rojo. Y como ustedes pueden ver, cuando la tensión es mínima, la intensidad es máxima. Lo mismo que sucede acá. Cuando la tensión es mínima, la intensidad es máxima. Entonces la intensidad queda adelantada, se considera adelantada un cuarto de ciclo con respecto a la tensión. Un cuarto de ciclo que también puede decirse 90 grados. Si nosotros representamos esto con fasores, que son vectores que giran en sentido antihorario, entonces tenemos la tensión como referencia en el eje horizontal, en la dirección horizontal, y aquí a 90 grados hacia arriba, o sea, en adelanto, tenemos la intensidad de la corriente, ¿sí? Esta es la representación fasorial. El ángulo de fasaje vale 90, por lo tanto el coseno de phi, es decir, el coseno de 90, vale 0. Observen que en corriente alterna siempre hay corriente en el circuito. Si bien la corriente nunca pasa a través del dieléctrico, pero tanto en la carga como en la descarga hay un intercambio de electrones entre la fuente y el capacitor. O sea que si ustedes ponen un amperímetro por acá, pongamos, tanto en el proceso de carga como en el proceso de descarga, el amperímetro le va a marcar un valor de intensidad, que parece como que el capacitor condujera, pero en realidad el capacitor no conduce, sino que la corriente va de fuente a capacitor y de capacitor a fuente, ¿sí? Pero ese amperímetro siempre va a estar registrando lectura, por lo tanto decimos que un capacitor en alterna va a tener siempre corriente en el circuito. Y la oposición que representa este capacitor a la corriente alterna se denomina reactancia capacitiva y se representa como X sub C. Y esa reactancia capacitiva, aquí tienen diferentes fórmulas, según en qué valor ustedes consideren la capacidad. Si consideran la capacidad en faradios, el numerador es 1. Si consideran la capacidad en microfaradios, el numerador es 10 a la 6. Si consideran la capacidad en nanofaradios, el numerador es 10 a la 9. Y si consideran la capacidad en picofaradios, el numerador es 10 a la 12. Y recuerden que omega es 2 por pi por frecuencia, siendo tomada la frecuencia en Hz, ¿sí? O sea que cualquiera de estas fórmulas les permite calcular la reactancia capacitiva. La única diferencia va a ser el exponente al que se eleva el 10 que está en el numerador, dependiendo de la unidad en la cual ustedes tomen la capacidad. Este entonces es el comportamiento de un capacitor en corriente alterna y la explicación de por qué
se comporta de ese modo. Muy bien. Entonces continuamos con la clase. Oiga, es una clase larga porque son muchas fórmulas, ¿verdad? Pero déjame... es difícil, es uno de los conceptos que es más difíciles a veces del alumno de asimilar, lo que viene siendo la rectancia capacitiva. Tan es así que pues yo remarco mucho, porque incluso yo he visto egresados de facultad, ni siquiera egresados de prepa, egresados de facultad que no me pueden definir qué es una rectancia. Entonces nada más te lo estoy dejando aquí bien fácil. La rectancia es la oposición al paso de la corriente alterna y solamente se da en capacitores e inductores. Entonces, ¿qué pasa con el capacitor? El capacitor se carga y se descarga, como está explicando el maestro. Cuando ya vimos cómo es el proceso de carga con una pila y cómo se descarga. El problema es qué pasa cuando lo pones en corriente alterna. Cuando lo pones en corriente alterna, se carga y se descarga 2 veces por ciclo. O sea, ¿cómo está eso? Por ejemplo, si tú tienes aquí un capacitor descargado y le pones una corriente alterna, tiene 2 semiciclos. El semiciclo positivo, primero está descargado, entonces vamos a analizar el semiciclo positivo. Aquí está mi semiciclo positivo. Entonces primero está descargado, pero luego se va a polarizar más menos esta fuente. Entonces va a hacer el proceso de descarga en la primera parte, la mitad, el primer semiciclo, el semiciclo positivo, se va a cargar este positivamente y este negativamente. O sea, de estar descargado se carga positivo y luego baja el voltaje. Pero luego tenemos un semiciclo que es el semiciclo negativo. Durante el semiciclo negativo, podríamos decir que se queda cargado, pero realmente no se queda cargado porque como ahora vamos a tener un semiciclo negativo, ¿sí? Entonces ahora se va a polarizar opuestamente. Entonces las cargas que tenías tú aquí, que eran positivas, se van a pasar a la fuente y, y las de la fuente se van a pasar a la placa. Entonces ahora se va a cargar, pero con la polaridad contraria. De tal forma que, así como decía el maestro ahí, si tú le pones un amperímetro en serie, va a parecer como que está pasando una corriente a través. Primero en un sentido, luego en otro sentido. Entonces, cuando tú tienes una corriente alterna conectada al capacitor, vas a hacer como si estuviera circulando corriente. Pero después vamos a ver que hay un desfasamiento entre el voltaje y la corriente, como lo mostraba ahí el video. Pero por lo pronto nada más quiero que entiendas que la rectancia es como si fuera una resistencia que solamente aplica para corriente alterna, no para corriente directa, y se da en capacitores y se da en inductores. Con efectos opuestos, no es igual, pero de todas formas se da esa oposición al paso de la corriente. O sea, hay una corriente que pasa a través del dispositivo y hay una cierta oposición al paso de esa corriente por medio del capacitor. Entonces decíamos que la rectancia capacitiva se da de la siguiente forma. Decíamos que la fórmula, que es la que manejan ahí, es X, bueno, la rectancia capacitiva es igual a 1 sobre omega C. O sea, el valor del capacitor multiplicado por el inverso de la velocidad de carga y descarga. O sea, omega. ¿Qué es omega? En este caso, vamos a ver qué es eso de omega. Ok. Si tú tienes aquí si tú tienes un círculo, déjame dibujarte un círculo. Acuérdate de los fasores. Vamos a tomar el tema de los fasores. Tú tenías un círculo por aquí. ¿Sí? Y vamos a dibujar por ahí un sistema de... ¿Qué es eso de...? ¿Qué es eso del 2pi? Es importante para mí que sepas ahorita qué es eso del 2pi.
Vamos a separarlos aquí. 1, 2, 3. Esto va a ser un ciclo para mí. ¿Sí? O sea, ya habíamos visto nuestros fasores. Entonces ya sabemos que esto es un círculo que tiene 360 grados. Aquí te voy a poner grados. Son 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados y 360 grados. 360. Son 360 grados. Pero también, eso si los quieres expresar en radios. Pero, ¿qué pasa si lo quieres expresar en radianes? Un radian es aproximadamente 57 grados. Entonces, ¿qué es un radian? Es otra medida del ángulo, chavos. Los ángulos se pueden medir en grados o en radianes. No sé si ya vieron eso en matemáticas. Entonces, si tú quieres sacar el equivalente de grados a radianes, se tiene que multiplicar los 360 grados entre 2 y entre pi. Entre 2 pi. Y te da una medida de 57.29, aproximadamente 57.3. Entonces decimos que un radian equivale a 57.3 grados. Déjame quitar aquí este grado que puse aquí, para que no se me confundan ahorita que... Ahí está. Muy bien. Un radian equivale a 57.3 grados, de tal forma que 0 grados es igual a 0 pi. 90 grados, si lo quieres convertir a radianes, es igual a 90 entre... Bueno, vamos a ponerlo así. Esto es 2 pi. O sea, de 0 pi a 2 pi. De tal forma que entonces la mitad vale pi. O sea, un pi, 2 pi. Entonces, 90 grados es pi entre 2. O sea, la mitad de pi. Y aquí tenemos 3/4 de pi radianes. Entonces, una vuelta completa son 2 pi. Entonces, de aquí sustituyes omega. Si omega es igual a 2 pi, porque esto es omega. Este eje es omega, el eje que va para allá es omega. Entonces, podemos decir que la reactancia capacitiva está dada por 1 entre 2 pi por el valor del capacitor, sustituyendo la omega de aquí con la omega de acá. Entonces, eso se mide en ohms, porque es la oposición al paso de la corriente. Por lo tanto, la reactancia capacitiva es 1 entre 2 pi por c. ¿Y de qué depende? Pues depende de la velocidad con la que está cambiando, ¿verdad? Esa es, nada más que aquí me falta aquí 2 pi f c. 2 pi por la frecuencia, o sea, por la velocidad con la que está cambiando. Y aquí 2 pi f. 2 pi f. Es que no es una, es f. Ahí fue lo que nos dijo el maestro. Entonces 2 pi por f por c. De tal forma que tú puedes tener una capacidad. F es la frecuencia. F es la frecuencia. Por ejemplo, decimos que la frecuencia de la línea eléctrica de tu casa es de 60 Hz. F es igual a 60 Hz, por eso te hacía mucho la puntuación de que son 120 grados a 60 Hz. Porque ahora sí ya sabemos la frecuencia. Y cuando le metamos capacitores, ahora ya sabemos que esa frecuencia tiene algo que ver con las mediciones que vamos a hacer, porque dependiendo del valor de la frecuencia y del valor del capacitor,
podemos sacar nuestra reactancia, o sea, la oposición al paso de la corriente alterna de ese capacitor. ¿Sí queda claro hasta ahí, más o menos? Más o menos. Hola, hola. Sí, profe. Muy bien. Entonces, hasta ahorita ya vimos que la reactancia capacitiva, que es lo que quería cumplir en estas 2 horas, es la oposición al paso de la corriente alterna por un capacitor o por una inductancia, y que para un capacitor la reactancia capacitiva es igual a 1 entre omega c, o lo que es lo mismo, la reactancia capacitiva es igual a 1 entre 2 pi fc, y que es variable según la frecuencia. Si yo varío la frecuencia, varía mi reactancia, porque este valor, puedo yo mantener la capacitancia constante, pero la frecuencia puede ser que cambie. Y la reactancia capacitiva va a variar, por eso no me la dan como valores constantes en un capacitor. Nunca te van a decir, este capacitor es de tantos ohms de reactancia. Pues no, porque depende a qué frecuencia lo estás sometiendo. Y en electrónica las frecuencias son variables. En electricidad, pues ellos no tienen ningún problema, siempre tienen la frecuencia de la línea, que son las de 60 Hz, pero nosotros sí tenemos frecuencias más altas. Entonces podemos tener reactancias capacitivas más altas. Muy bien, chavos, no me voy a meter ahorita en otro tema. Me dan ganas de retomar este tema para la siguiente clase, porque está amplio. Entonces le voy a pedir que a lo mejor me den de perdido una horita por ahí de digitales, 1 hora y cacho, para poder terminar el tema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Hola, hola. ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Muy bien. Entonces voy a detener aquí la grabación.